Buenas noches, bienvenido a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que Dios ha hecho y el día que está terminando. Y luego comienza un nuevo día. Pero de todas maneras, gocémonos y alegrámonos en el mismo, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? No importa quién se levante, qué se levante. Si nos afirmamos en el Señor, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Seremos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, de aquel que nos amó, de aquel que nos redimió, de aquel que nos lavó con su sangre. Y pues, vuelvo y repito, es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Romanos 8:28 dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no importa que a veces pues las cosas no salen como uno quiere. A veces el diablo trabaja tras bastidores y hace su labor silenciosamente. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto, que no hay nada escondido, no hay nada que Dios no revele. Con el tiempo todas las cosas salen a la luz. Y en el Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré? ¿A dónde me esconderé? Si me fuera a las profundidades del Hades o del infierno, allí tú ves todo. No importa lo que la gente diga, lo que la gente planifique, lo que la gente haga. Si lo que están haciendo, lo están haciendo oculto y no le agrada a Dios, tarde o temprano Dios saca a la luz la verdad. Por eso dice en Juan 8:32, Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y una cosa que tenemos que entender es que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y malicias espirituales y poderes espirituales, malicias espirituales en los aires. Tenemos que entender que el único remedio para nosotros sobrevivir y mantener y retener nuestra salvación, que dice que el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Lo que quiere decir ahí es que retendrá su salvación, no la perderá, pero tiene que luchar hasta el fin. Porque hasta el último día que estemos en este mundo, el diablo intentará robarnos la paz, e intentará destruirnos, intentará hacer todo lo posible porque perdamos la fe, porque nos rebelemos contra Dios, porque nos deprimamos, nos desanimemos, nos huyamos pensando que huyendo resolvemos los problemas. Sin embargo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? El salmista decía, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Pon así mismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y recuerde esto, cuando más oscura se ponga la noche, quiere decir que el nuevo amanecer está cercano. Después de la tormenta viene la calma. Y el que permanece fiel en Dios, al fin y al cabo, no importa el tamaño del gigante, que sea tan grande o más grande que Goliat, o que sus muros sean más elevados que los de Jericó,
o que los ejércitos sean más numerosos que los de los que vinieron contra Gedeón, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo entiendo que nuestra lucha es diaria, y por eso dice en Mateo, en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pablo dice en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. En otra versión dice sus artimañas. Quiero plantear bien esto en el día de hoy, porque a veces uno, en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, o a veces en momentos que uno se descuida, baja la guardia y piensa que porque todo está tranquilo, porque todo está a la ley del día, pues que el diablo no está maquinando. Por eso lo dice, que no ignoremos sus maquinaciones. En otra versión dice sus artimañas, para que no tome ventaja alguna de nosotros. Pero cuando más bien él trabaja es cuando trabaja clandestinamente, cuando él engaña y toma la mente de aquellos que le dan lugar al diablo. Y recuerden a los hijos, los vecinos, los miembros de la iglesia, cualquier ser, y si son cristianos, más peores todavía, porque uno confía que por el hecho de que alguien tenga la apariencia de oración y de la Biblia, uno confía que esa persona está complementada en el total y absoluto temor de Dios. Entonces uno se descuida. Y por el hecho de que uno vea una persona que hace dos oraciones o lee la Biblia o hace cosas, nadie sabe la condición verdadera de un ser humano, de un cristiano, sino Dios. Recuérdese bien el caso de Pedro. Jesús tenía una misión. Jesús tenía que ir al Calvario a dar su vida en expiación por todos nosotros los pecadores. Así que la misión de Cristo fue venir, y dice que en 1 de Juan dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la misión de Cristo era lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, uno no entiende que en medio de todo eso, dice en Mateo, ya cuando Cristo va a ser arrestado, están arrestando en el huerto de Getsemaní, él le recuerda, y en un momento antes de ir a la crucifixión, Jesús le recuerda a los apóstoles aquella profecía del Antiguo Testamento que decía, heriré al pastor y las ovejas se desparramarán. Entonces, lo que él quiere decir bien claro es que tú tienes, como dice Corintios, 1 de Corintios, capítulo 12, que habla de los dones del Espíritu. Uno de los dones más descuidados es el don de discernimiento, que es lo que dice el apóstol San Juan en 1 de Juan 4:1, que dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Entonces, uno se descuida y se olvida que uno no sabe la condición íntima, personal de nadie. Esa la sabe Dios. Uno puede mirar por encimita, pero el discernimiento penetra eso. Y el Espíritu Santo desnuda esa realidad y la saca a la luz. Por eso dice que no hay nada oculto que no sea traído a la luz. Dice, y conspirarán, pero lo harán sin mí. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nos da una advertencia a que seamos sed templados y verad. 1 de Pedro 5:8.
sed templados o sed sobrios, sed cuidadosos, ser templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Así que seamos templados, que seamos vigilantes, que seamos cuidadosos, porque como nadie, solo Dios conoce el corazón de cada persona, la condición espiritual verdadera de cada persona, entonces uno se descuida y cuando menos uno piensa, uno se enfrenta con un vecino, se enfrenta con un familiar, se enfrenta con una persona, con un ministro, una sierva de Dios, una persona que auténticamente parece tener todo el dominio del cristianismo y de la Biblia y de cuántas cosas hay. Entonces uno se descuida y uno se sobreconfía. Mi abuela decía, confianza mató a su amo, y no tiene discernimiento. Y entonces le dice la Biblia, Pablo, no deis lugar al diablo. Y ahí es que viene. Jesús va subiendo hacia Jerusalén. Y he sentido hablar de esto, porque creo que es tan importante para ser sobreviviente en esta vida espiritual, porque no importa cuántos años uno sea, el que cree estar firme, mire y no caiga. Cualquiera puede caer, cualquiera puede descuidarse, cualquiera puede ser en un momento de sobreconfianza o descuido, el diablo tome ventaja y esté minando su ministerio, esté minando su vida física, esté minando su hogar, esté minando su familia, esté minando las relaciones entre familias, entre matrimonios, entre amistades, entre familias íntimas. Y uno no sabe hasta que un día eso explota. Yo acabo de pasar por un momento como este, con una familia que conozco toda la vida, como una gente sumamente entregada a Dios, y de la noche a la mañana veo que el enemigo está metido ahí. Y esta gente que leía, que ora, que predica, pero un miembro de la familia se descuidó, le dio lugar al diablo, y por ahí se metió y por ahí siguió contaminando a los demás. Es decir, que se puede entonces pasar lo mismo que pasó cuando Moisés envió, cuando Moisés envió a los 12 espías a la tierra prometida. Ustedes recuerdan eso, que ya están cerca de entrar en la tierra prometida, están cerca en entrar ya en esa etapa, y faltaba poco. A veces la victoria está a la vuelta de la esquina y uno se descuida y uno pierde la fe y uno se confunde y el diablo engaña a uno, o el diablo está soccavándole los fundamentos debajo de los pies de uno, en los ojos de uno, y uno no se da cuenta. Y en esto pues Moisés manda a 12 espías, entre ellos Josué y Caleb, a descubrir la tierra prometida. Y cuando los manda a descubrir la tierra prometida, los 12 espías llegan, ven que los racimos de uva eran tan grandes que los tienen que cargar entre 2 hombres, ven que la tierra es fértil, ve todo lo positivo, pero entonces los 12 están mirando lo mismo, pero hay 10 de ellos que entonces empiezan a ver que aunque la tierra da fruto y miel, produce es como leche y miel y los productos son gigantescos, entonces el diablo los enceguece y empiezan a mirar el tamaño de los habitantes de la tierra, empiezan a ver el alto de los muros de Jericó, que es la primera ciudad que tienen que combatir, y cuando esto ocurre, cuando llegan, miren para que vean, cuando llegan a darle el informe, el primer informe que se da es de la mayoría, que son de los 10. Los 10 espías empiezan a hablar de las victorias, de lo bello, de las uvas gigantescas, que hay que cargarlas entre 2 personas, empiezan a hablar de toda la maravilla de la tierra, pero entonces viene el pero. El pero de la mentira que el diablo le ha metido en la cabeza. Entonces empieza, pero
pero los gigantes de la tierra son enormes y eso es difícil pelear contra ellos. Los muros son demasiado de altos. Y ese espíritu de miedo, que le podemos decir, ese espíritu de esa doctrina falsa de la exaltación del poder del diablo, la infiltran y contaminan a todo el pueblo. Es decir, que una sola persona, 10 personas, una minoría, que en ese momento era una mayoría, porque era la mayoría de los que habían ido, pueden influenciar. Es igual que la doctrina de error. Dice que por cuanto no creyeron en la verdad, se les permite el espíritu de error. Y cuando las personas descuidan la verdad, lentamente Satanás le va presentando, como hizo con Eva, la mentira. Y van creyendo la mentira. Va el diablo haciendo como hizo con los 10 espías y van creyendo la mentira de la grandeza de los hombres y lo alto de los muros, pero ahí no termina todo. Esa enseñanza que se convierte en una doctrina de miedo, en una enseñanza de miedo, la van contaminando al resto de las 12 tribus de Israel. Y entonces van regando eso y contaminan. Es como la amargura. En el libro de Apocalipsis, en el libro de Hebreos, capítulo 12, dice que tengamos cuidado, que no tengamos una raíz de amargura, que siendo que brotando esa raíz de amargura de nosotros, contaminemos a los demás. Lo mismo habla en 1 de Timoteo 4:1, cuando dice en los posteros días, muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores, herejías. Y la herejía, cuando más peligrosa es, la doctrina falsa, no es cuando se presenta con 4 cuernos y un rabo. Es lo que dijo Jesucristo. Lo que dijo Cristo en Mateo 24. En Mateo 24:4 Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuándo es que la apostasía se convierte en un mal terrible? ¿Cuándo es que la enseñanza falsa, la doctrina falsa es más peligrosa? Cuando se abre completamente. Cuando tú contemplas el confucianismo, el budismo, el hinduismo, de raíz tú ves que abiertamente es una doctrina falsa. Pero ¿cuándo es que la doctrina falsa y la herejía y el error es más peligroso? Cuando se usa el nombre de Cristo y lo mezcla con otras enseñanzas. Y utilizan el nombre de Cristo y utilizan el Evangelio para entonces, como decía Pablo, después de mi partida, si viniera cualquier otro y les enseñara otro evangelio del que habéis permitido, haber aprendido, no le creáis. Quiere decir que hay otro evangelio. Hay un evangelio contaminado. Un evangelio a veces contaminado con un legalismo falso, diabólico, extremista. Un evangelio contaminado con un liberalismo extremo, que todo es permisivo. Un evangelio mezclado con segmentos, lo que ha hecho mucha gente. Cogen un poquito de esta enseñanza mística, cogen un poquito lo que hizo Mahoma. Mahoma agarró un poco del cristianismo, un poco del judaísmo, y lo unificó y creó el Islam. Entonces, David Koresh, Jim Jones, Oscar Candelario, el profeta William Branham, el doctor Rutherford y William Miller. William Miller fue el peor de todos, porque William Miller agarró la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, lo predicó, convirtió a todo el mundo a seguir eso, hubo un avivamiento, hasta se convirtieron gente, y al final al cabo, cuando terminó con un caos dentro del pueblo norteamericano, con una fecha falsa,
unas señales que se cumplieron fuera de tiempo, fuera de lo que él había dicho, que no era lo que había dicho, pero tenía apariencia de eso, que cuando dijo que ese día puso el día, el mes y el año que vendría Cristo y William Miller, entonces dice, y caerán las estrellas del cielo y el sol no da su luz, y para el colmo, ese día en esa misma fecha, una lluvia de meteoros, hubo un eclipse solar que estuvo hasta la medianoche del día o más o menos sin sol, y la gente que había creído que esas eran las señales que le había puesto el profeta o el intérprete de la Biblia, William Miller, le había enseñado todo eso, se vistieron de blanco, se treparon a los edificios en Nueva York, en Los Ángeles, en Hollywood, en todo el mundo, en las montañas, pero cuando terminó el eclipse, cuando terminó la lluvia de meteoros, cuando todo terminó, ¿qué ocurre? Que se quedaron vestidos de blanco, nadie se levantó, el rapto no fue. Y luego Miller trató de arreglar eso con cambiar la fecha y decir que se pasó de esto, pero nunca se cumplió nada a cabalidad, verdaderamente dejó confundida. Y de Miller es que salen un montón de variaciones del cristianismo. Tienes el caso de Joseph Smith, que se queda dormido en un monte en las alturas de Upstate New York, de la parte alta de Nueva York, del estado de Nueva York, y dice que se le apareció un ángel. Y ese ángel le dio, dice que las tablas se llamaba el ángel Moroni, y que le dio el libro de Moroni, y que esos escritos que no están en la Biblia, se los dio en tablas de oro. Y ese hombre que era bautista, que se quedó dormido en esa montaña allá arriba en el estado de Nueva York, cuando despertó, creó lo que para el siglo XVIII, creó lo que es el mormonismo. Claro, el mormonismo ha desarrollado que ya no practica la poligamia, pero dentro de la enseñanza del ángel Moroni, que era un demonio disfrazado de ángel, y ese libro de Mormón, contrario a lo que la Biblia dice en Apocalipsis, que el que le añadiera o le quitara a este libro, refiriéndose a la Biblia, sufrirá las plagas de Egipto, sufrirá el juicio de Dios, porque es prohibido por Dios quitarle o añadirle a este libro, a la Biblia. Y nos estamos refiriendo a la Biblia en su totalidad. Y estamos refiriéndonos especialmente al Nuevo Testamento, no al Viejo Testamento. En el Viejo Testamento hay cosas que son totalmente erráticas, que fueron para el pueblo judío, que no son para nosotros. Y en el Viejo Testamento hay cosas que, igual que en la Biblia, hay cosas que son inspiradas a su registro, pero no es inspirada esa palabra. El registro de lo que se escribió está, pero jamás Dios va a inspirar la locura de aquel individuo que se llamaba, creo que Jefté o algo así, que prometió sacrificar la virginidad de su hija, y al día de hoy no se sabe en la locura que ese hombre permitió. Además de eso, en el registro de la Biblia está hasta la violación de un hermano por un hermano. En el registro de la Biblia hay leyes que Dios le dio de salud al pueblo de Israel, las leyes levíticas y ritos levíticos, que no tienen nada que ver con el cristianismo, no, esto como práctica, que podemos sacar una señal de qué significaba esto para la venida del Mesías, pero que nosotros no tenemos nada que cumplir con eso. Por eso es que cuando Pedro se convierte y trata de imponerle a los gentiles todas las reglas del judaísmo, Dios tiene que hablarle por un cuerno donde salen hasta animales inmundos y salen cosas, y dice, estas reglas no son para el pueblo gentil. Y reprende porque Pedro se había convertido en un judaizante, un fanático judío. Él quería que los gentiles se circuncidaran, él quería que siguieran todos los ritos, y Cristo cumplió toda la ley. Por eso fue que Cristo cumplió todas sus fiestas, cumplió todo lo que tenía que ver con moral, todo lo que tenía que ver con ser. Él lo cumplió para que la iglesia quedara libre de la esclavitud de la ley. Ahora estamos en la gracia. Y el guía principal de nuestras enseñanzas, oiga bien, es el Nuevo Testamento.
el testamento que nos dejó Cristo y los apóstoles. Ahí es que están las reglas de la iglesia. Notemos bien que en el Antiguo Testamento habían cosas, por ejemplo, que no podían comer los judíos, que no podían, leyes por aquellas circunstancias que vivían, habían ritos que tenían que, fiestas y ritos que tenían que celebrar, pero en el Nuevo Testamento, los únicos dos hasta ahora, rituales o ritos, o lo que usted le quiera llamar, dos ordenanzas, son el bautismo en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, el bautismo en agua, y el otro es lo que se llama la Santa Comunión. Algunos han interpretado y han añadido a eso el asunto del lavatorio de los pies, y eso se respeta, pero en el Nuevo Testamento los dos mandamientos, los dos sagrados mandamientos más fuertes es el bautismo en agua y la Santa Comunión. Entonces entendemos bien claro que cuando más peligroso es el diablo, cuando coge un poquito del libro del Antiguo Testamento, cosas que ya no son ni prácticas en el cristianismo, o lo coge del Corán, o lo coge del Tai Chi. Yo leí el Tai Chi. Se lo coge del Tai Chi, o lo coge de la enseñanza de Buda, o lo coge del Corán, o lo coge de cualquier otro libro de yoga, y entonces hacen una mezcolanza y empiezan a meter todo, y es cuando más peligroso es el diablo, cuando se vuelve intérprete de las escrituras, cuando empieza a hacer mezclas y echa a un lado la sencillez del Evangelio, porque la sencillez del Evangelio es Jesucristo. El centro del Evangelio es Cristo, y toda secta religiosa, digamos secta, que niegue la eficacia, la realidad de la deidad, de la divinidad de Cristo, es una falsa doctrina. No importa que tenga todas las apariencias, como Cristo dijo, y en aquel día vendrán y dirán en mi nombre, echamos fuera demonios y profetizamos, y Señor, y hicimos milagros. Y él dijo, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad, preparados para el lago de fuego y de azufre. Eso con la apariencia. Lo que dice claramente Primera de Timoteo 2, después que habla en el verso 1 de tiempos peligrosos, lo que dice en el verso 3, 4, en el 2, 3 y 4, describe en Segunda de Timoteo las características bien claras, lo dice bien claro, las características de los hombres, de los religiosos de los últimos días, y lo dice bien claro lo dice en Segunda de Timoteo. Vamos a leerlo porque es importante. Estoy en este espíritu esta noche, no sé, Dios me pida. Vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 3. Y le digo esto, hermano, porque la batalla final en este tiempo es hasta políticos disfrazándose de salvadores, de padres, de madres de la patria, impulsando montones de ideas falsas, oprimiendo al pueblo con injusticia, impulsando órdenes ejecutivas que no tienen valor legislativo ni de ley. Y vamos a hablar de la hipocresía de esta gente en unos momentos, pero vamos a leer esto porque esta es la base de lo que quiero hablar. Dice, en el capítulo 3, verso 1 en adelante hasta el 5, y esta es una revelación profunda, quiero que la busque, la guarde. También debes saber esto, que en los posteros tiempos vendrán tiempos, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. No hay que dudar que los tiempos que estamos viviendo son tiempos sumamente peligrosos, hermano. El diablo anda alrededor como león rugiente, anda como teólogo, anda como obispo, anda como rabino, anda como reverendo, habla como obispo, anda como teólogo, anda revestido de lo que le conviene, de lo que conviene para engañar
al pueblo. Usted lo oye y usted se queda magnificado. Y mire lo que dice. Y el peligro que hay de estos tiempos, la violencia, los gobernantes abusando del poder, robando, hurtando, pero no solo eso, robándole en nación nuestra, nación de Estados Unidos, nuestros derechos constitucionales, abusando como le da gana. Y mire lo que dice. También debe saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Pero entonces, él describe que los tiempos peligrosos no son solamente o meramente, meramente por la violencia o la inmoralidad, aunque tiene que ver con violencia, tiene que ver con inmoralidad, pero describe las características. Y esto aquí es importante, según la Primera de Corintios, donde habla de los dones del Espíritu, el don de discernimiento. Lo que dice Juan en Primera de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. Y eso lo dice Juan claramente en Juan capítulo 4, el capítulo 4 del apóstol San Juan en Primera de Juan. Y lo voy a leer directo de la Biblia, lo sé de memoria, pero se lo voy a leer. Por si acaso usted es incrédulo, usted está prejuiciado conmigo o algo, pues usted tiene derecho, porque le voy a leer otro versículo que le da el derecho de poner en prueba lo que yo digo, pero por lo menos ore a Dios, pídale a Dios si está en la verdad o no en la verdad. Mire, hermano, caer en un espíritu de error es lo peor del mundo. Caer en yo vi a mi abuela quedarse en casa y empezar a estudiar los libros. Una mujer preparada, una mujer convertida en la iglesia bautista, una mujer de Dios. Y tengo que decir la verdad. En la calle Barbosa, donde vivíamos. Y entonces, por no haber una iglesia bautista, pues se quedaba en la casa. Y no iba a ninguna iglesia. Después fue que empezó a ir a la iglesia de discípulos de Cristo, que era más tenía un avivamiento tremendo cuando estaba en Minion Bay. Pero es importante que cualquiera, yo o tú o cualquiera, puede caer en el error. Y lo más malo es que cuando cae en doctrina de error, te cierra y tú no das, no, yo no estoy equivocado. Todo el mundo está equivocado. El que me está diciendo esto, yo no estoy equivocado. Yo no estoy equivocado. El que está mal es aquel, no. Pero si estás en la verdad, ¿cuál es el miedo de orarle a Dios? ¿Cuál es el miedo de hacer lo que dice aquí, Primera de Juan? Y después volvemos a Timoteo. Amado, no creáis a todo espíritu. ¿Está oyendo bien claro? No creáis a todo espíritu, no todo lo que lee, no todo lo que te escriben, no todo lo que predica un predicador. No que te conviertas en un incrédulo, no. No todo lo que dice un rabino, no lo que dice un imán, no todo lo que dice un sacerdote budista, no. No todo lo que dicen algunos apóstoles ni predicadores es verdad, porque el Espíritu nos guiará a toda verdad. Y dice, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y mire bien lo que dice aquí. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Y qué usted cree? ¿Que los falsos profetas no andan con la Biblia? No andan con el Torá, no andan con el Corán, no andan con los libros filosóficos de Buda o de yoga o de la vaina que sea. No, ese es el disfraz. Y eso te lo cito en lo que dice 2 de Corintios 11:14, que si Satanás, cuando en el libro de Job se transfiguró en ángel de luz, pues no es maravilla que un rabino, que un reverendo, que un obispo, que un evangelista, que un doctor en teología, que un maestro, que lo que sea, que un sacerdote, que un mulá, que un ayatollah, que un sacerdote de yoga o de Buda, se transfigure en ángel de luz. Porque si Satanás se transfiguró en ángel de luz, me vienes tú con el cuento, que no se transfigura, que no te puede engañar a ti. El que cree estar firme, mire, y no caiga. El problema es que si pasas la raya muy allá y te caes por el precipicio de la doctrina falsa, salir de allí es difícil. Porque voy a volver ahorita a la historia de mi abuela. Y mire lo que sucede. Y dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo,
El mundo está lleno de gente enseñando disparates. Hombres adivinando en YouTube, en Facebook, y con una apariencia de piedad. Mujeres que han tenido testimonios tremendos y una vez que se convierten a Cristo se descuidan y terminan hasta negando que son cristianos. No ponga, ¿qué dice Hebreos 12, 1 y 2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No lo ponga en mí, no lo ponga en nadie. A la ley y al testimonio, ora a Dios, ayuna a Dios, que Dios te libre del error, porque si caes en las ataduras del engaño, salir de ahí es difícil. Y te cuento la historia de mi abuela, el tiempo que tocó y la oración y el ayuno que mi madre tuvo que hacer. Entonces dice aquí, y han salido profetas falsos, han salido por el mundo. En el verso 2 dice, en esto conocete el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Eso quiere decir que si los musulmanes no creen que Cristo es Dios, los hindúes no creen, ellos tienen 1000 dioses, no creen que Cristo es Dios. Los budistas no creen que Cristo es Dios. Y así los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios. Y predican y usan la Biblia y la cambian. Entonces, cuando entramos, podemos decir una lista más. Los judíos, que son el linaje por el cual Cristo vino, creen que es un profeta. Es más, yo me recuerdo que un día yo fui con Sister Petrel a predicar allá bajo Manhattan y le dije, la sangre de Cristo y como Sister Petrel me había enseñado la palabra Yeshua, Mesías, yo no sé qué, y yo me la aprendí, y le dije al judío que estaba parado frente a mí, y le dije, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es Dios. El hermano me escupió, me insultó, me amenazó, porque la mayoría de los que son más moderados, respetan, no creen en Cristo como Mesías, no creen en Cristo que es Dios, y eso es una herejía. Y entonces, pero son más respetuosos. Y yo tengo amigos rabinos y amigos judíos que discutimos la realidad bíblica, pero tú tienes que, para predicar a un judío, tienes que ir al Viejo Testamento, buscar las profecías del Mesías y convencerlo, porque con el Nuevo Testamento ellos no creen en esto. Para ellos esto es otro libro. Por eso es que cuando las personas entran en el judaísmo, dejan de leer el Nuevo Testamento, o lo leen menos, o lo estudian menos, porque en el judaísmo para ellos lo que existe es la Biblia o lo que llaman la Torah. Pero lo demás no tiene significado verdadero, es otro libro más. Y no creen que Cristo es Dios. Y dice bien claro, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es Dios, y que no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo, hermano. Está en el mundo. Óyelo bien claro. Entonces, niegan la divinidad de Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en Cesarea de Filipo? Cuando Cristo llevó los apóstoles a Cesarea de Filipo, Cristo les preguntó, ¿quiénes dicen la gente que soy? Y algunos dijeron Jeremías, un profeta, Juan el Bautista que ha reencarnado, y etcétera. Pero él le pregunta entonces a Pedro y dice, ¿y quién tú crees que yo soy? Eso es lo que dice la gente, que soy un profeta, que soy Juan el Bautista que ha reencarnado, que ha resucitado, lo que sea, que soy Elías que ha vuelto de nuevo, y por ahí siguen las interpretaciones. Y entonces Cristo le pregunta a Pedro en Cesarea de Filipo y le dice, ¿y tú quién dices que yo? Y Cristo dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios, Cristo es Dios. Eso fue el disparate que empezaron a enseñar, no voy a mencionar sus nombres porque algunos ya se retractaron. Dos prominentes líderes, un líder de un gran concilio en Perú y en Centroamérica, que tuvieron que agarrarlo por cuello y amenazarlo con botarlo. Y uno de aquí, que es mi amigo,
que estuvo en clamor, que fue dirigente de clamor, de la noche a la mañana empezó a predicar que Cristo no es Dios. Eso es blasfemia, eso es una herejía. Y eso es lo que creen los musulmanes, que no es Dios. Eso es lo que creen los confucionistas, los budistas, que no es Dios. Eso es lo que creen los hindúes, que no es Dios. Eso es lo que creen los testigos de Jehová, que no es Dios. Y eso es lo que creen los judíos. Los judíos creen que Jesucristo fue un gran maestro, algunos creen que fue un profeta, pero que no es Dios. Entonces, bien claro, Cristo le pregunta en el libro de Mateo, eso está ahí, lo lleva a Cesarea de Filipo, un lugar vinculado con todas las deidades paganas de la mitología romana, de la mitología griega, y dice, y tú, Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro entonces dice, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres Dios. Entonces reconoce la divinidad de Cristo, porque Cristo tenía doble naturaleza, y lo dije en el programa que grabé hoy, en estos días, en los estudios. Nació de una virgen, pero, y ahí estaba hablando, y tengo que decir esto, porque cuando tú dices que María es madre de Dios, es un disparate. Un disparate porque madre es la que concibe y da luz, y da luz aquello que concibe de la unión de un hombre y una mujer, y luego lo tiene 9 meses en el vientre, 8, lo que sea, a veces es temprano, y da origen a esa parte. Pero Cristo decidió, dijo, ¿se recuerdan cuando Dios dice, ¿quién irá? ¿Quién tomará el lugar del hombre porque yo soy el juez de toda la tierra y la paga del pecado es muerte? Alguien tiene que morir por los pecadores del mundo. Entonces se oye ese grito allá en la eternidad donde existe la divina Trinidad, y dice, ¿quién irá en lugar del hombre? ¿Quién pagará por el pecado del hombre? ¿Quién cargará el pecado del hombre? Tuyo, tú que me estás viendo, que me estás oyendo. ¿Quién cargará? ¿Quién irá? Y Jesús dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Okay. Entonces Cristo decide venir al mundo, pero en una forma diferente, no como Dios. Él quiere sentir el dolor, Él quiere sentir la presión, la tentación, todo por lo que tú y yo pasamos. Por eso Él nos comprende, por eso Él nos sobrelleva, por eso Él nos ama. A pesar de lo rebelde que somos, a pesar de lo ignorante y a veces de lo pecador que somos, Él sufrió por nosotros, tomó nuestro lugar, se hizo, dice que siendo Dios, oye bien, siendo Dios, y eso está en la palabra, se humilló a sí mismo y tomó la forma de hombre. En otras palabras, cuando hablamos del tiempo de Navidad y dice que María concibió del Espíritu Santo, pues concibió la parte que ningún hombre la tocó, concibió el milagro de la encarnación, concibió la parte física humana, la naturaleza humana de Dios, de Cristo, pero junto con esa naturaleza vino la naturaleza divina, que era Dios y era hombre. Se hizo hombre, dice que siendo Dios, siendo perfecto, se despojó de toda esa gloria del cielo y bajó aquí abajo a la tierra. Tú, ingrato, que estás en estas Navidades celebrando sin saber, sin decir que Cristo es la Navidad, y sin Cristo no hay Navidad, no importa que haya árboles, que haya fiestas, sin Cristo no hay Navidad, y la va a ver después que Él se vaya, porque quedarán los árboles, quedarán Santa Claus, los Reyes Magos, todos los embelecos de los hombres, las luces, las fiestas, las comelatas, las bojacherías, pero Cristo ya no estará aquí, será una Navidad sin Cristo. Y ya se está ensayando para eso, porque la humanidad está celebrando una Navidad que Cristo no existe para nada. Entonces, Él viene y toma Dios, obra por obra, lo que se llama el milagro de la encarnación. Dios fertiliza a María sin que ningún hombre la toque, porque lo que va a tocar, lo que van a hacer de ahí es santo. Y Cristo entonces toma forma humana, dice que siendo Dios, dejó el cielo y se hizo hombre por ti y por mí, para sufrir, para saber lo que tú... Dios sabe por lo que tú estás pasando.
Dios sabe el dolor que tú tienes. Cuando lloró, cuando Lázaro murió, eso significa que Dios sabe cuando tu madre o tu padre o un familiar, alguien que amas muere, te duele, porque Él lloró cuando murió Lázaro. Él sintió la traición de Pedro. Él sintió la traición de Judas. Él sintió el dolor de los clavos. Él sintió todo lo que un ser humano siente, lo más que no pecó. Porque al tener la naturaleza divina, lo fortaleció y no pecó. Tentado en todo, mas no pecó. Sufrió como hombre, padeció como hombre. Y dice que en el huerto sudó como gotas de sangre. Sudó como gotas de sangre. Y decía, sentía como tú y yo a veces sentimos, ya no puedo con esta carga. Porque la parte humana que él tenía la tomó para poder sentir tu sufrimiento y el mío y poder ministrarnos y poder conocer lo que la deidad no entendía. Se hizo humano, se hizo carne por nosotros. Y dice bien claro que en el huerto de Getsemaní botaba como gotas, sudor como gotas de sangre, porque él sentía los demonios estaban atacándolo, como te atacan a ti, como me atacan a mí. Y atacando, los discípulos no le importaba un bledo, durmiendo por allá, y él sudando como gotas de sangre. Y entonces Jesucristo dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, hagas tu voluntad. El cuerpo de Jesucristo está padeciendo el dolor, el ataque total del diablo. Hermano, cuando tú quieres servir a Dios, el diablo te va a dar con todo. Va a usar tu mujer, va a usar tu hijo, va a usar tu esposa, va a usar tu suegra, va a usar tu yerno, va a usar tu vecino, va a usar al pastor, va a usar al evangelista, va a usar al gobierno, va a usar al que esté disponible. Porque esta es una guerra espiritual hasta que suene la trompeta, hasta que Cristo venga a buscar y a salvar lo que se había perdido y nos lleve de este mundo, nos saque de aquí en el arrebatamiento y establezca después de 7 años de tribulación el reino milenario. Pero sufrió y dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso es que cuando él está en la cruz del Calvario dice Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La parte física está cargando el pecado de él. Entonces, como Dios no tolera el pecado, aún la parte divina que él tiene, que lo está sosteniendo y lo está ayudando a resistir, no mira el pecado, porque Dios no quiere ver el pecado, Dios no lo quiere ver. Pero está mirando el quebrantamiento, la crucifixión. Por eso dice Pablo, esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Cristo murió por ti, murió por mí. No importa que hayas caído 70 veces, no importa lo que Cristo quiere redimirte, Cristo quiere levantarte, Cristo quiere limpiarte, Cristo te ama, te está abrazando. No importa el disparate en que estés metido. Si te ponen en las manos, Él te saca. Entonces, está la parte divina, la que resistió todo. Por eso dice, tentado en todo, mas no pecó. Porque además de ser humano, tenía la naturaleza divina. ¿Ok? Y muere, lo que muere es el cuerpo. Y luego ese cuerpo es cuando Jesús muere. Y baja a los infiernos donde estaba el lugar del infierno y el lugar donde estaban los justos esperando el día del sacrificio, el día final, porque todavía no ha llegado el juicio final. El próximo juicio será para condenar. El que lleva en ese juicio va para el lago de fuego de pie y cabeza. Eso está en Apocalipsis, lo tocaremos otra noche. Pero esta noche estoy involucrado en esto. Entonces, Jesús va a los infiernos. Y vas allá a la profundidad de la tierra, que los rusos se pusieron a acabar hace como 30 años atrás, y cuando empezaron a oír gritos que salían de... Nunca nadie había llegado tan profundo en ese hoyo, y oyen gritos, eran los gritos de las almas que estaban en el infierno. El infierno existe, aunque hay religiones, hay dos sectas que niegan el infierno, que lo que hablan es del sueño del alma, que lo que hablan es de un periodo transitorio, que Dios es tan bueno. No, hay un infierno, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hay ese lugar, está allá abajo, y allá abajo van todos los que se mueren sin Cristo, aunque sean súper religiosos. Entonces había un área que ya la trasladó a lo que se llama el paraíso. Entonces Jesús fue y sacó la cautividad. Todos los patriarcas, todos los que murieron mirando hacia el futuro por fe, el sacrificio de Cristo, cuando Él muere y está y baja ese mismo día, baja y está 3 días en eso, porque al tercer día que resucita, pero entonces es al tercer día que Él sale de ahí, lleva con Él la cautividad completa. Y cuando muere se rompe el velo del templo. ¿Qué significó? Que ya los sacrificios, los ritos, las fiestas, nada de eso. Si quieres celebrar una fiesta, si quieres lo que sea, un recordatorio, ya eso es asunto tuyo, ni te pierdes ni nada. Pero ya no hace falta celebrar fiestas de nada, ritos de nada. Ya Cristo rompió el velo del templo, ya podemos ir directo a Él. Ya no tenemos que ir a través de un sacerdote, ya no tenemos que hacer un montón de rituales, ya podemos hablar con Él, ya no tenemos que si estás aprendiendo, pues leer unas oraciones, estás aprendiendo, pero óyeme, un nene no puede gatear todo el tiempo. Ya no tienes que estar toda tu vida con un libro de rezos y de oraciones, una oración para esto, una oración para aquello, no. Ahora el templo, el velo del templo se rompió. Tú puedes entrar a la presencia de Dios cada vez que te hinca o te sientas, y puedes hablarle a Dios, y puedes decirle a Dios lo que está en tu corazón, y puedes derramar lo que hay, decirle, Dios, mira, odio a fulano, desearía que lo mates, pero esto no está bien, cambia mi vida. Señor, estoy amargado, ya no tengo fuerza, ya no sé qué hacer, no sé cómo resolver esto problemas, el mundo económico se me ha venido encima, la familia se me ha revelado, todo se me ha venido al mundo, no, I don't know what to do. Ya no tienes que estar con un librito en la mano. Y hay evangélicos que están igual que los judíos, igual que los católicos, necesitan un librito. Está bien para que está comenzando, bendito sea el Señor, pero cuando tú te enamoras, tú le mandas cartitas y dices y mandas, pero cuando ya hay confianza, tú le hablas a la novia y la novia le habla al novio cara a cara. Cuando tú tienes una confianza con tu padre y tu madre, tú no estás con un escrito en la mano, papá, mira esto es lo que no, tú vas y le dices, papá, esto es lo que me pasa. Mamá, esto es lo que me pasa. Hay confianza. El velo se rompió. Cuando Cristo bajó a los infiernos a librar la cautividad que estaba en el área de los redimidos, de los que habían creído por fe en lo que iba a pasar en el Calvario, Cristo lleva la cautividad con Él y lo lleva al paraíso. Por eso cuando lee la enseñanza del Lázaro y rico, dice que el Lázaro permanecía ya en sus tormentos y veía arriba en el paraíso, el rico permanecía en el infierno y miraba allá arriba a Lázaro gozando sin llaga, gozando en el paraíso, sin dolor, sin nada. Ya cambió la cosa. Se rompió el velo. Tú puedes hablar con Dios. Tú no necesitas rezar 20.000 oraciones, porque estamos igual, los que están igual, los que se rezan 5 oraciones iguales, están igual que los que rezan 5 Padre Nuestros y 10 Ave María, lo que sea. No. Ahora tú puedes hablar directamente con tu Padre Celestial, puedes hablar a Jesucristo como intermediario. Señor, aquí estoy. Señor, mira, este es mi pecado. Señor, esta es mi debilidad. Señor, no puedo más con esto. Señor, mira, esta persona que me está haciendo la vida imposible, te la entrego en tus manos, cámbiala. Mira, Señor, esta necesidad que tengo. You can shed your heart. Puedes desbordar tu corazón con Dios y Él te oye. Díselo bien claro. Clama a mí, Remedia 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, dificultosas que tú no conoces. Óyelo. Oh, God is speaking to you. Dios te está hablando. Deja la rebeldía a un lado. Deja que Dios te hable. Ya puedes confiar en Dios. Y aunque hayas pecado, Dios está dispuesto. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, hablando de los cristianos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y claramente, nos dice bien claro aquí, Dios, nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. No sea el espíritu de error.
Y todo aquel que niega la divinidad de Cristo es una herejía. Los testigos de Jehová dicen que es un ángel, que fue creado igual que los ángeles. Los judíos dicen que es un rabino, un maestro. Algunos creen que es un profeta, más nada, y algunos lo odian. La mayoría dicen que es un falso profeta. El Islam lo mismo, creen que fue un gran maestro, un gran profeta. Y así tienes tú un montón de gente que niegan la deidad de Cristo. Cristo es Dios, y por eso le dice a Pedro en Cesarea de Filipe: ¿y tú quién dices? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le contesta a Pedro y le dice: no te lo haré carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre la roca pequeña, porque en griego dice roca pequeña, sobre la roca pequeña de tu debilidad, de tu humanidad, óyeme bien, tú eres Pedro, oye bien, sobre esa roca no edificaré, porque tú eres Petros, tú eres una roca pequeña, y sobre esa roca pequeña no edificaré mi iglesia. Pero entonces dice: pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué es la roca? La revelación de que Cristo era Dios, que es Dios, que es el Todopoderoso, que Él tiene todos los atributos de ser Dios, omnipresente, omnisciente, omnisapiente, Señor, todo sabiduría, todo amor, la encarnación de todo el amor, todo poder, toda justicia. Él es todos los atributos que lo constituyen en Dios, están en Cristo. Entonces, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, tú eres Dios. Y te voy a decir algo bien claro. Cristo le dice: tú eres Petro, una pequeña roca, pero yo no edificaré sobre esa roca. Yo edificaré mi iglesia sobre la divinidad mía, sobre que no soy meramente un profeta, no soy un maestro, yo soy el Dios viviente, el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, todo aquel, dice, si confiesas con tu boca, oye bien, si confiesas con tu boca al Señor Jesús como tu Dios, como tu Salvador, y creyeras en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. No hay otro camino. Jesús dijo: mire si es Dios, Juan 14:6, yo soy el camino. No hay otro camino. No es el camino de los sacrificios, ya eso se acabó para los judíos. El velo del templo se rasgó. Hay buenas enseñanzas que se pueden aprender de la historia. Ya no tenemos que guardar ciertas fiestas, ya no tenemos que ir a través del sumo pontífice, ya podemos ir directo a Dios. Ya Cristo se convirtió no solo el camino, sino la verdad absoluta y la vida. Juan 14:6. Y dice aún en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No hace falta otra cosa. El evangelio no es complicado. Número uno, que reconozca que has pecado. No tienes que hacer 20,000 ritos, y si comes comida sana para tu salud, eso es otra cosa, pero no tiene que ver con la salvación. Entonces, es sencillo. Reconoce que has pecado. Reconoce que estás en pecado, que estás perdido, que estás perdida. Segundo, confesar a Cristo como tu Salvador. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia. Se me cayó algo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, límpiame, Señor. Y tercero, comenzar a andar en sus caminos. Comenzar a estudiar la Biblia. Yo te recomiendo que antes de empezar a estudiar el Antiguo Testamento, no es que no lo estudie porque yo lo estudié en el seminario. Lo primero que un cristiano debe estudiar es el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Después las epístolas. Y después que esté bien aprendido en el Nuevo Testamento, entonces la regla es que entonces pueda, a la luz del conocimiento del nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento, estudiar el viejo pacto. ¿Sabes? Que estudiar entonces
las enseñanzas que hay mucha historia, hay muchas cosas que se puede aprender, pero habiendo estudiado el Nuevo Testamento, te evitas malinterpretar las cosas arcaicas, las cosas viejas que ya no sirven, que ya fueron borradas por Dios, y te evitas errorizarte. Que yo estudio el Viejo Testamento, pero me especialicé primero en el Nuevo Testamento. Para todo nuevo convertido es el Nuevo Testamento lo que primero tienes que estudiar. Y luego, y cuando somos niños, pues estudiamos la historia de Jonás, la historia de Noé, estudiamos las diferentes historias bíblicas que hay, que tienen que ver, que nos enseñan la grandeza de Dios. Y luego te metes profundamente y estudias conforme a la plataforma, a la base que tiene, porque ya la base no es el Torá ni el Corán, no, la base no es la enseñanza del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, el Apocalipsis, los evangelios. Ahí es que está la verdad de la guianza, de la instrucción que tenemos que aprender los cristianos. Y luego lo otro lo usamos para ampliar nuestro conocimiento de lo que ya aprendemos. Pero es un error grave, meterse en lo viejo y no aprender el libro, el Nuevo Testamento, que es la enseñanza por la cual tenemos que guiarnos, no por las viejas enseñanzas que prohibían un montón de locura y que tenían un montón de cosas que eran exclusivamente para el pueblo judío. Ahora, habían enseñanzas que podemos aprender de ahí, que yo las he aprendido, pues yo estudio los profetas y soy admirador de los profetas como Elías, como Eliseo, como Jonás, como Jeremías, Ezequiel, Isaías. Todo eso lo creemos, la historia bella de cuando de Esther, y todo esto que estudiamos, los fracasos, y hay muchas cosas ahí que hay que tener cuidado. Porque hay cosas ahí que lo que está registrado no es para nosotros imitarlo, es para nosotros evitarlo. Porque no está ni lo que está registrado es la inspiración de lo que se escribió. Pero lo que le quiero señalar bien claro es que esto es importante en el tiempo que vivimos. Vivimos en un tiempo peligroso, hermano, peligroso. Entonces, todo aquel que niega que Cristo es Dios, hermano, está viviendo bien equivocado. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio, bueno, si usted no lo cree, búsquelo. Entonces busque toda religión que niegue que Cristo es Dios, que niegue que Cristo es el Mesías, como los musulmanes, como los testigos de Jehová, como los judíos, que tienen que su Antiguo Testamento es un legado de muchas cosas buenas que podemos sustraer de su historia, pero no es el guía nuestro. El guía nuestro está en el Nuevo Testamento. Y cuando usted lee, y termino con esto esta noche, cuando usted lee el capítulo 1 de Juan, esto habla claramente, dice, no canta más claro que un gallo, lo dice bien claro, lo dice aquí. Léete Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es capítulo 1 de Juan. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, verso 3, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y ahí empieza a hablar de cómo Juan es el precursor que viene presentando el Cordero que quita el pecado del mundo, a Dios encarnado en hombre. Y eso es todo lo que es la Navidad. Que siendo Dios se despojó de la gloria del cielo, tomó forma de hombre por el milagro de la encarnación en María, pero vino también con la naturaleza de Dios y nunca dejó de ser Dios, porque es el alfa y el omega. Y aquí lo dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué más quiere?
Hermano, vivimos en tiempos peligrosos. Termino con esto esta noche. Busque la dirección de Dios. Si usted está metido estudiando los libros de la Atalaya, de los testigos de Jehová, si usted está estudiando libros de otra religión, ya sea lo que sea, va a encontrar verdad, pero cuando más terrible la verdad es cuando se mezcla con mentiras. Recuerde la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, que la bruja metió el veneno dentro de la manzana. Así que cuando usted lea lo que lea, ya sea lo que usted esté leyendo, aunque ponga a Cristo, aunque hable de Dios, si no está la pura palabra, si ahí se niega la deidad de Cristo, si ahí se rechaza a Cristo como Dios, como el Mesías, y lo reducen simplemente a algo profético que se cumplirá en el futuro, como hacen los hebreos, o como hacen los testigos de Jehová, que lo nombran como un ángel creado por Dios, o como lo hacen otras sectas, que los musulmanes, que lo eliminan a un simple profeta. Usted huya por su vida, empiece a orar a Dios, porque usted está cayendo en una doctrina falsa. Y puede ser como la manzana de Blancanieves y los 7 enanitos, que el veneno está en esa manzana. Tenga mucho cuidado con lo que usted estudia, con lo que usted aprende, con lo que usted predica, con lo que usted enseña. Y póngase a mirar a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Confiesa a Cristo en el día de hoy. Salga de su error, salga de su pecado, ríndase a los pies de Cristo, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la enseñanza que hemos dado en el día de hoy. Espero, Dios Todopoderoso, que tú derrames tu presencia en forma sobrenatural sobre todos los enfermos, sobre los descarriados, los confundidos, y que en el día de hoy tú derrotes toda doctrina falsa, toda enseñanza demoníaca, toda obra que venga del mismo diablo, Padre Celestial, disfrazada de ángel de luz, y que la gente se convierta y salgan de todas estas herejías que cubren el mundo entero como espíritu de error, para confundir y llevar a la perdición a millones de almas. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y la salvación es sencilla: reconocer nuestro pecado, convertirnos a ti y entregar nuestra vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús, acompaña a todas esas personas que están escuchando hoy, que están pasando por pruebas, dificultades y luchas. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, no sé dónde estará mi espejuelo, Dios mío, se me han desaparecido, pero estoy usando esto que por lo menos me han servido. El pastor Dionisio Ramos, Dios te bendiga, Dionisio, estaba orando por ti en esta tarde, hoy. Dios te bendiga. Yolanda Corsina, Yolanda, Dios te bendiga. Tengo que llamarte para saludarte en estos días. Espera mi llamada, si no esta noche, en el día de mañana. Dios te bendiga y siga adelante. Déjame ver. Charlie Pérez, Dios te bendiga donde quiera estés, Charlie. Alberto Ramírez también. Vamos a ver. Bueno, estos nombres se repiten un montón de veces. Vamos a ver si hay nombres nuevos aquí. Así. Bueno, vamos a ver de arriba. A ver. Fernando López. Nieves, nos está viendo. Fernando López. Evangelista Ignacio Feliciano, sigue para adelante, varón predicando la palabra. Cabi Olloa, sigue para adelante. William Bracetti también sigue para adelante. William Bracetti, Carla Newton, esta es nueva, Dios te bendiga, bienvenido a Clamor en la Noche. Carla Domingo Cruz también. Evangelista Ignacio Feliciano, ya lo mencionó, Dominga Cruz. Vamos a ver por aquí. Bueno, Charlie Pérez. Y todos ustedes tengan buenas noches. Si Dios lo permite, nos veremos aquí mañana de nuevo en otra reunión más de Clamor en la Noche.